el tipo de órdenes dentro del mercado son los siguientes. Hay 4 tipos de órdenes, ahí por favor apúntalas en tu casa. Estas son las diferentes posiciones que tú vas a poder estar tomando dentro del mercado dependiendo el tipo de trader que tú decidas ser, ¿de acuerdo? Del lado izquierdo de la pantalla tenemos las opciones llamadas limit, ¿ok? Ahorita te voy a explicar qué son estas y dónde las utilizamos. Del lado derecho tenemos las opciones llamadas stop, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el lado izquierdo, las limit. Las opciones límite, ¿ok? O limit se refieren a órdenes que tú le vas a dar a tu broker para ejecutar una posición cuando llegue a un definido punto, ¿ok? Y se vaya en contra el mercado. Viéndolo en temas coloquiales o más normales de poder comprender, quiero que imagines en este momento en casa que tú tienes una pelota de tenis en la mano, ¿ok? Estas pelotas verdecitas con la que le pegan a la raqueta. Esta pelota tú la vas a aventar a una pared, ¿de acuerdo? La pelota representa el precio del mercado y la pared representa el precio en el que tú quieres ejecutar tu orden. En este caso, en estos ejemplos que te estoy dando, si tú avientas una pelota de tenis a una pared, ¿qué es lo que va a pasar con esa pelota? La pelota va a romper la pared y la va a atravesar yendo a la habitación de al lado, o esa pelota simplemente va a rebotar y se va a regresar hacia donde venía, con la dirección en donde venía, ¿vale? Quiero que respondas esto en tu casa. Lo más probable de la respuesta es que me digas que va a rebotar, ¿verdad? Entonces, esa es la función de una orden límite dentro del mercado, que el precio rebote en ese límite, en ese precio límite que tú estipulaste y que entonces se regrese el precio de donde venía, dándote a ti una ganancia, ¿va que va? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos una orden buy limit, lo que quiere decir es que el precio viene bajando con fuerza, ¿ok? Viene de una tendencia bajista, llega a un punto que tú previamente definiste, ¿ok? Y cuando ese precio toca ese punto, se activa una compra, ¿ok? Por eso es una buy limit. Se va a activar una compra, la cual va a permitir que en ese momento el precio comience a subir y a ti te genere una ganancia, ¿vale? El mismo caso, pero con una venta, sell limit. Tienes una tendencia alcista que viene subiendo, 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 y tú quieres realizar una venta en definido punto, pero todavía no llega el precio a esa zona. Pues bueno, tú vas a marcar una sell limit, vas a poner el punto en el que quieres que se accione y en el que tú consideras que va a comenzar a caer o a descender el precio. Si esto pasa, va a llegar el precio al punto de activación, se va a activar y posteriormente vas a comenzar a ganar dinero, ¿ok? Entonces, ¿cómo se vería eso en un gráfico? Se vería pues de la siguiente manera. Supongamos que estamos en un gráfico del oro, ¿vale? De hecho, aquí en las últimas sesiones que estuvimos teniendo, teníamos este gráfico, pero vamos a borrarlo para que quede limpio y lo podamos entender. Imagínate que tú estás en este gráfico del oro y tú quieres activar una buy limit, una compra límite. ¿Qué es lo que harías? Bueno, primero que nada, definir el punto de entrada que vamos a tomar. Supongamos que tú quieres entrar en este precio de aquí, ¿no? Que es en el 2756. Por lo tanto, nosotros tendríamos que ejecutar una buy limit, una compra, ¿ok? En este punto. Y entonces a partir de ese momento, si el precio llega a esa zona, ¿vale? Activaría la compra y comenzaría a generar ganancias si el precio comienza a subir, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirven estas opciones límite? Nos sirven para cuando existe un espacio o un tiempo todavía a cumplir de que no ha llegado, obviamente, el precio a nuestra zona de entrada. Por ejemplo, en este caso nos encontramos en los 2770 y queremos entrar hasta los 2750. Por lo tanto, esos 200 pips que hay de diferencia son lo que tenemos que esperar. Y para que no estés ahí al pendiente viendo el teléfono durante 2, 3 horas o un día completo o el tiempo que se tarde en llegar el precio a esa zona, para eso sirven este tipo de entradas, para que tú simplemente programes la ejecución, programes la orden, vayas a hacer tu vida normal, tengas la libertad de poder decidir y hacer lo que quieras y la tranquilidad y la calma de que cuando vuelvas a ver el precio en el mercado, muy probablemente ya se ejecutó la zona, ¿ok? De igual forma, en cuanto se active la entrada, pues te va a llegar una notificación a tu teléfono por parte de tu broker que te va a avisar
que esa orden en específico que tú le diste ya la cumplió, que ya abrió la operación en el mercado, ¿vale? El mismo escenario sería para una venta programada, ¿vale? Solamente que pues obviamente tú desearías que el precio llegue a esa zona y que cuando llegue a esa zona, pues el precio comience a descender. Supongamos aquí en el ejemplo práctico que estamos poniendo en pantalla, nos encontramos en los 2,770, le decimos a nuestro broker que cuando el precio llegue a los 2,790 me realice una venta, ¿ok? Entonces, pongo mi orden, dejo que se ejecute automáticamente y me retiro del mercado, pues con una victoria si es que se cumple la dirección que yo previamente estaba estipulando, ¿vale? Entonces, no es muy difícil comprender estos dos tipos de órdenes, son para personas que esperan una posición que todavía no van a tomar, pero que no quieren estar ahí viendo el mercado todo el tiempo, ¿ok? Que son pacientes, por lo tanto, programan sus órdenes, se retiran del mercado, no están viendo las gráficas para no generar tensión y estos sentimientos de ansiedad o necesidad de querer entrar al mercado y pues evidentemente después se ejecuta la orden y ya pueden tener un mejor control emocional de ella, ¿vale? Entonces, para eso sirven las buy limit y las sell limit. Ahora, ¿para qué nos sirve una sell stop o una buy stop? Del lado derecho de pantalla tenemos estos dos escenarios. El stop, estos dos ejemplos nos funcionan para cuando nosotros queremos continuar con una tendencia. Suponte que tú estás en una tendencia alcista y tú quieres continuar con esa tendencia, pues entonces aplicarías una buy stop. Si tú quieres continuar con una tendencia bajista, aplicarías una sell stop. Poniendo un ejemplo práctico, igual como el anterior, si tú tienes una pelota en la mano y la avientas, ¿ok? En este ejemplo, la pelota representa el precio del mercado y lo avientas, pero ahora en vez de aventarlo contra una pared, lo avientas contra un vidrio muy, muy delgado. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, lo más probable es que esa pelota rompa el vidrio y esta vez no te rebote la pelota, sino que esta vez continúe su trayectoria llegando, ok, a un objetivo por delante de ese punto que tú rompiste, ¿vale? Entonces, volviendo al tema práctico del trading, pues esto se representaría de la siguiente manera. Supongamos que tú lo que quieres, ok, es hacer una inversión hacia la compra, continuando con la tendencia que nosotros en este caso en el oro ya traemos. Pues lo que tú tendrías que hacer es poner tu compra en esta zona, por ejemplo, ¿ok? Y entonces le dirías al broker, yo quiero programar una buy stop, ¿ok? En donde yo lo que estoy esperando es que el precio venga con fuerza, suba, me active la zona y entonces después yo continúe generando ganancias, ¿vale? Aún no se encuentra en la zona en la que yo quiero entrar. Yo quiero entrar más arriba todavía. Entonces me voy a esperar a que llegue a ese punto, pero cuando llegue tu broker, me vas a ejecutar a mí una orden en compra, ¿vale? Por lo mientras estoy esperando, estoy paciente, estoy en calma y esperando a que el precio continúe subiendo. Si no sube y continúa hacia la baja, pues entonces no va a activarse nada y yo no voy a perder nada, ¿vale? Lo mismo pasaría pues con el escenario de una venta, ¿ok? Suponte que ahorita lo que tú quieres es continuar con la tendencia bajista que está tomando el oro en este momento. Entonces, tú activarías una venta, supongamos estamos en el 2,770, lo activarías en el 2,760, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperas? Esperas que el precio continúe bajando y que entonces una vez se active te genere profit, te genere ganancias. Ahora, ¿para qué escenario se utiliza este tipo de entradas? ¿Vale? El primer caso se utiliza mucho para entradas programadas antes de que abra una sesión, antes de que abra Londres, antes de que abra Nueva York, ¿ok? Se utiliza mucho las límite, so limit, buy limit. Pero por el otro caso, las que son stop, buy stop, sell stop, que recuerda que su proceso, su función es continuar con la tendencia, se utilizan mucho cuando existen noticias o cuando existen alguna institucional que pues pueda aplicar ahí importante en el precio, ¿vale? Supongamos que ahorita va a llegar una noticia de la tasa de desempleo de Estados Unidos y esta noticia esperamos que impacte a los dólares de manera positiva.
Por lo tanto, ahorita el dólar se encuentra en una zona, ¿ok? En la que, pues, suponte es el precio 1000, ¿no? Están los precios 1000 y ahí está oscilando. Entonces, yo voy a poner una buy stop en el 1005, un poquito arriba de esa zona. Entonces, como yo estoy esperando que en cuanto suelten la noticia se dispare el precio del dólar hacia la alza, pues entonces yo pongo una buy stop ligeramente por encima de ese punto en el que me encuentro actualmente. Si mi pronóstico se da favorable, pues se activará la entrada al momento de la reacción de ese incremento de precio, ¿vale? Si se da en contra, pues, ¿qué es lo que pasaría? Los dólares van a caer. Por lo tanto, no te va a activar en ningún momento la entrada y no vas a perder dinero ni vas a ganar tampoco. Solamente no entraste al mercado. Y recuerden una frase bien importante, esa frase les está saliendo aquí en pantalla ahorita, y es no tener pérdidas en los mercados financieros también es tener una gran victoria, ¿ok? Recuerda, no tener pérdidas en los mercados financieros también es tener una gran victoria, porque tu meta número uno como trader es cuidar tu dinero y la número dos es multiplicarlo, ¿sale? Entonces, lo primero es no perder y lo segundo, multiplicar lo que ya tienes. ¿Va que va? Entonces, bien importante que comprendamos eso. Entonces, si nosotros nos enfocamos en que programemos nuestras órdenes al momento de entrar al mercado, tu necesidad o tu ansiedad de querer estar operando va a disminuir mucho. Entonces, al menos para los que hacen intraday o los que hacen swing trader, ¿ok? Swing trading, perdón. Ustedes pues sí van a poder estar trabajando con órdenes by limits o limits sin ningún problema. Para los que hacen scalping, pues en su caso, normalmente ustedes ejecutan entradas en el momento, ¿vale? Entonces no habría necesidad de tener que programar ninguna orden. Pero pues esto se les explica para las personas que estén definiendo en este momento su personalidad como traders, ¿vale? Yo particularmente, como mi personalidad es ser un trader intraday, pues y además opero fundamentales e institucionales también, pues evidentemente tengo mucho, muy arraigado el tener que programar alertas. ¿Va que va? Entonces, pues bueno, eso es básicamente lo que yo te quería explicar sobre los tipos de órdenes y cómo se programan. ¿De acuerdo? Cuando van a favor de tendencia y cuando van en contra de tendencia. Entonces, ya para terminar este entrenamiento y que nos podamos retirar, lo que te quiero platicar en este momento es acerca de los pips, acerca de cómo calcular esos movimientos dentro del mercado y que pues el mismo cálculo que hagas, pues tengas un riesgo correcto, ¿vale? Vamos a empezar con un poquito de introducción a la gestión de riesgo. Aquí nosotros, cuando tenemos un recorrido de punto A a punto B dentro del mercado financiero, a ese recorrido le llamamos pips. Pips básicamente es la medida que nosotros tomamos para saber cuánto recorrió el precio. En un esquema o en un ejemplo que seguramente conoces, así como un carro recorre kilómetros, ¿ok? O tú recorres ciertos pasos, ¿vale? Y a eso se mide con metros o con kilómetros el automóvil, pues en este momento, en el caso práctico, entrando en el mercado financiero, el recorrido que tenga tu posición o tu operación se le va a medir con pips, no con centímetros, no con kilos, no con libras, no con kilómetros. Se mide con pips. La unidad de medida acá se le llama pips, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calculan estos pips y para qué me sirve? Pues bueno, mira, muy sencillo. Te voy a poner un ejemplo dentro de la gráfica. Los pips representan dinero en el mercado financiero, lo que quiere decir que, pues, según el recorrido que tomes, es la ganancia que vas a representar, ¿vale? En un ejemplo, en un escenario práctico como el que te acabo de poner en el mercado, ¿ok? Imaginemos que tú tomaste toda esa subida que el oro realizó en la última sesión, ¿vale? Tu operación seguramente duró un día aproximadamente y tú entraste en esta zona de los 2751, 2750 aproximadamente, para salirte en los 2780. Este recorrido desde los 2750 a los 2780 te generó una ganancia. ¿Y cómo es que la calcularíamos en el caso en el que estamos ahorita? Pues bueno, primero que nada, hay que comprender una cosa fundamental y es que los pips no se miden igual
en los diferentes mercados. No se miden igual en cripto, no se miden igual en los índices, no se miden igual en, en las materias primas o los metales preciosos, no se miden igual en las divisas, ¿ok? Cada una tiene una medida distinta. Ahora, ¿cómo es que tú lo vas a poder identificar? Pues bueno, muy simple. Primero voy a empezar con el oro y de ahí me voy a lo más sencillo. En el oro, básicamente tú tienes un precio que va en miles, 2000 y algo, 2000 y algo, 3000 y algo, 4000 y algo, ¿vale? En este caso, nosotros ese algo que te estoy mencionando, estamos en los 700, ¿sale? 750, 780 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué quiero que tú veas en este momento? Tú entraste en el 750, redondeándolo, y saliste en el 780. Si tú pones a hacerte sumas y restas ahí en tu calculadora en casa, tú tienes una diferencia de haber entrado en el 50 y salido en el 80 de aproximadamente 30 puntos o 30, si así lo quieres ver. Esa diferencia de 2780 a 2750, ¿ok? Son 30 puntos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues bueno, esos 30 que recorriste, tú le vas a agregar un cero más. Siempre a la resta que tú realices en tu calculadora del teléfono, ¿ok? Tú le vas a agregar un cero más al resultado. Por ejemplo, si el cálculo te dio 30, tú le agregas un cero y son 300. Por lo tanto, tú recorriste 300 pips dentro del oro, ¿vale? Si el resultado te hubiera dado, suponte que tú entraste acá arriba en el 66 y nos salimos en el 80, pues entonces tú tendrías que hacer una resta de 80 menos 66, ¿ok? Y serían 14, a lo cual tú le agregarías un cero más y tú recorrerías 140 pips en este ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿por qué 80 menos 66? Porque tú entraste en el 2766, ¿vale? Y nos salimos en el 2780. Si hacemos una resta de estos dos, nos da un resultado de 14. A eso le vamos a agregar un cero más y ese sería el total de pips que tú recorriste en este escenario. Los pips los puedes medir hacia el beneficio que tengas o también hacia la pérdida que tú tengas, ¿vale? Aquí específicamente existe una herramienta dentro de TradingView, bueno, dos herramientas con las cuales tú vas a poder tomar estas mediciones. Las posiciones, ya sean cortas o largas, que es lo que tú estás viendo en pantalla, ¿ok? Estos recuadros que tienen rojo y azul, en donde el rojo representa el área de mi stop loss, el área de riesgo que estoy tomando, y lo azul, pues el área de beneficio, ¿vale? Entonces, si tú le das aquí clic a cualquiera de la que tú estés tomando como medición, ¿de acuerdo? Te van a aparecer unos números al centro. Esos números no te van a estar diciendo usualmente ese recorrido que está teniendo el precio. Por ejemplo, en esta compra, voy a borrar la venta, pero en esta compra que estuvimos haciendo, ok, que estuvimos calculando hace ratito, nos dice que nosotros tenemos un aproximado, ok, bueno, es que ya la había movido, ya estoy en 85, era en 80, ¿verdad? Aquí está. Entonces entramos en el 50 y salíamos en 80 en el ejemplo que estábamos. 51 y salíamos en 80. Ok, entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Si tú le das doble clic, ¿vale? Acá te va a aparecer hasta abajo, ¿ok? Los niveles de stop loss que estés poniendo, ¿ok? Los niveles de stop loss, perdón, de beneficio que estés teniendo, ¿de acuerdo? Y esto manejado pues en pips, ¿va que va? Entonces aquí, ¿qué te va a decir? Te va a decir ticks, en vez de P, dice una T. ¿De acuerdo? Estos son como los primos de los pips, por así mencionarlo. Yo sé que esto quizás puede ser un poco complejo al principio, pero te garantizo que es importante que lo entiendas, ¿vale? Los ticks, a diferencia de los pips, ¿vale? Normalmente le agregan un cero más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, digamos que en tu nivel de stop loss tú quisieras tener 50 pips, pues muchos harían esto, poner 50 y ya tengo mis 50 pips y listo, ¿vale? Pero es importante entender que le vamos a tener que agregar un cero más a esta variedad de medida, ¿sale? Entonces, si tú le pones 500 pips de ticks, perdón, de stop loss,
Estamos hablando que realmente son 50 pips los que estamos tomando como medición, ¿vale? Entonces, bien importante que aquí siempre recuerdes eso para que en el oro te aparezca pues los parámetros correctos y eficientes como deben de ser, ¿vale? Entonces, sí, así es como se miden dentro del oro los pips, siempre agregando un cero más. Si la resta te hizo, no sé, 50, tú le agregas un cero y quiere decir que estás recorriendo 500 pips totales, ¿vale? Entonces, para el tema de las divisas es un poco más sencillo. En el tema de las divisas, pues acá vas a estar tomando los dígitos después del punto como medida. Por ejemplo, acá tenemos 1.2482, lo que está el precio actualmente de libra dólar, ¿vale? Entonces, si yo recorriera de ese punto a este punto, la línea negra que tengo aquí abajo, ¿ok? Del punto actual donde está el precio de la libra, ya te iba a decir el oro, pero de la libra acá abajo, ¿ok? Lo que yo tendría que hacer es una resta entre los decimales que están después del punto. ¿Hasta qué tantos decimales yo voy a estar midiendo? Es muy sencillo entenderlo. Los primeros, los decimales, por ejemplo, las divisas como libra dólar, euro dólar, que te van a arrojar más de 3 decimales, es decir, aquí tenemos 1.24.153 y arriba 1.24.827. Los decimales que nosotros vamos a medir o en el punto en el que nos vamos a enfocar es el tercer número después del punto. En este caso, empezamos con 1.248, ¿vale? 248 sería la medida que nosotros vamos a tomar. Y aquí te lo voy a poner como texto para que no sea tan difícil. Es 1.248, ¿vale? Y a donde nos dirigimos es en 1.241 o 241, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Haces una resta entre estos dos y la diferencia son los pips de recorrido que estás teniendo, ¿vale? Por ejemplo, aquí nosotros estamos hablando de que pues voy del punto 248 al punto 241, la diferencia son 7. Entonces yo aquí estoy recorriendo 70 pips entre estos dos, en esta zona de aquí a aquí, ¿vale? Yo estoy recorriendo 70 pips aproximadamente en esa zona, ¿vale? Entonces, recuerda que hay dos herramientas con las cuales puedes calcular los pips. Una, la que te mostré en el ejemplo anterior, que es con cualquiera de las posiciones cortas o largas, le das doble clic y ahí te aparecen todos los datos, ¿vale? O la segunda opción es esta herramienta de medida que te acabo de mostrar ahorita en pantalla, ¿vale? Esta herramienta de medida, tú básicamente la vas a poner del punto donde estás partiendo. Si estás partiendo de aquí abajo y vas hacia arriba, pues lo pones así, ¿vale? Si estás partiendo de arriba hacia abajo, pues lo vas a tener que poner de punto a punto B, ¿vale? Y aquí te va a dar una medida automáticamente este rango de precios. Te va a decir un número que viene pues con muchas decimales, luego un porcentaje que está entre paréntesis. Este porcentaje pues es lo que descendió o lo que subió el precio en manera real. Y después un número que puede ser negativo, como el ejemplo actual, porque va hacia abajo, o positivo si es que fuese hacia arriba. Y ese número que te arroje son los pips que tú estás recorriendo o que estás marcando. En este ejemplo, como no fui tan preciso, pues me marca 67.8. Pero si me pongo más preciso, nos va a arrojar los 70 pips que estamos calculando, ¿vale? Por ejemplo, ahí están ya los 70 pips. Entonces, es importante que tú con esto sepas siempre cuánto estás arriesgando en tu camino. ¿Por qué? Porque vas a tener una herramienta, que esa te la voy a compartir ahorita aquí en pantalla, que se llaman calculadoras de pips, ¿ok? Calculadoras de pips o de lotes, como quieras verlo, ¿sale? Entonces, es muy importante que tú tengas siempre a la mano, cada que vas a invertir, una de estas calculadoras, porque con estas calculadoras tú vas a poder saber cuánto representa en dinero
ese recorrido que tú estás teniendo, ¿vale? Entonces, yo te comparto ahorita, si tú estás viendo este video, al final de del video aquí abajito vas a tener un link que te va a llevar a esta herramienta, esta calculadora que es la que nosotros utilizamos. Hay muchas más en el mercado, puedes usar la que más, con la que más te acomodes, pero esta es la que te vamos a recomendar, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta calculadora, en base a los pips que tú vas a recorrer y a la cantidad de dinero que tienes en tu cuenta en ese momento, ¿vale? Tú vas a tener que hacer una regla de tres muy simple, donde vas a ocupar tres datos. El dinero que tienes exacto en ese momento en tu cuenta de inversión, los pips que vas a recorrer o ese parámetro de recorrido, ¿vale? Y el riesgo que quieres tomar. Entonces, una vez tu calculadora haga este cálculo, ¿ok? Te va a decir cuántos lotes tú tienes que estar invirtiendo dentro del mercado. ¿Vale? Que va, no te preocupes ahorita si no entiendes nada de lotes, no entiendes nada de la calculadora o no le estás entendiendo muy bien a los pips, porque hay otro video, va a haber un entrenamiento más que es el siguiente, donde hablamos de la gestión de riesgo y ahí te voy a explicar específicamente qué son los lotes, qué son los pips, cómo se miden, todas estas herramientas que ahorita te estoy tocando, tratando de una manera muy genérica, vamos a profundizar en el siguiente entrenamiento para que tú sepas perfectamente y minuciosamente cuánto conlleva cada de riesgo, cada operación o cada inversión que tú haces en el mercado, ¿vale? Ahorita te voy a poner un ejemplo muy fácil y básico de cómo funciona esto, pero pues igual recuerda la próxima sesión te vamos a ayudar a resolverlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Pues mira, supongamos que ahorita tú tienes que invertir en libra dólar, que es el activo que estábamos viendo en el gráfico. Entonces tú vas a poner acá en el buscador de la calculadora, pues el activo en el que estamos tratando de invertir, que es GBP USD, ¿vale? Paso 2 que tenemos que hacer nosotros con esto es poner el precio en el que vamos a ejecutar esa posición. Entonces, ¿en qué precio vamos a ejecutar la posición? Estábamos hablando que era el 2000. 1.2480, ¿vale? 1.2480 era el precio. Entonces nos vamos aquí y le ponemos 1.2480, ¿vale? Era donde nosotros estábamos calculando. Y nuestro nivel de stop loss o el nivel en el que nos habíamos calculado que iban a ser 70 pips era 1.24. ¿Dónde terminaba el recorrido? ¿Era 24 qué? 24.1, 241. ¿Ok? Entonces, este era el recorrido que íbamos a tener nosotros, que estábamos calculando como riesgo. ¿Va que va? Supongamos que tenemos una cuenta de $10,000 en este ejemplo y que tú quieres arriesgar el 1% de esa cuenta, nada más. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a llenar esos datos. Recuerda, dato 1, la paridad o el instrumento que estamos utilizando. Dato 2, los precios que definen ese rango de pips en los que nos estamos moviendo. ¿Ok? Y dato número 3, el riesgo y el 4, pues la cantidad de dinero que tenemos. Una vez poniendo esto, le vamos a dar calcular y aquí te va a aparecer la cantidad de lotes que tú tienes que invertir de acuerdo para que sea la cantidad en porcentaje que tú pusiste aquí arriba. El 1% de $10,000 representa $100. Y para que tú no pierdas más de eso en ese recorrido de pips, tú tienes que hacer una inversión de 0.14 lotes. Si inviertes más, vas a perder más. Si inviertes menos, pues podrías perder también menos. Pero recuerda que también tu ganancia sería menos y que pues evidentemente eso no lo queremos. Entonces, está esta opción y la opción número 2 es que tú lo pongas directamente pues con pips. Si tú lo pones directamente con pips, simplemente le pones acá 70 pips, que es lo que ya habíamos calculado, ¿ok? Y nos vamos a calcular y viene siendo lo mismo. Te dice que tú tienes $100 y 14 de lote que tienes que estar invirtiendo, ¿vale? Entonces, esta herramienta te vamos a mostrar el próximo entrenamiento, cómo utilizarla al 100%, cómo es que puedes de forma A o forma B configurarla. No te preocupes, simplemente este último punto fue una introducción a la gestión de riesgo, que es lo que vas a estar viendo la próxima sesión, ¿vale? Entonces, el enfoque principal de esta sesión, de este entrenamiento, fueron dos cosas. Número uno, saber qué es el trading, sus distintos variedades de trading que existe.
¿vale? ¿Qué son los CFDs? Que es la metodología o la manera en la que tú estás invirtiendo en estos momentos. Y número dos, y lo más importante, desarrollar una personalidad como trader, para que tú en base a esa personalidad puedas seguir los principios, seguir las metodologías y que con esto puedas ser un gran trader exitoso dentro de todo este mundo de las inversiones. ¿Va que va? Entonces, recuerda que es muy importante utilizar pares o paridades tranquilas como el eurodólar, libra dólar, para comenzar, ir entendiendo los movimientos y de ahí ir avanzando a llegar a materias primas o índices que son lugares en los que la volatilidad es más extrema y que también, pues obviamente el riesgo es más alto, ¿sale? Si lo quieres ver de un ejemplo práctico, es como si tú estuvieras nadando en una alberca bajita donde el agua te llega al cuello o a los hombros, ¿de acuerdo? Donde si te paras no te ahogas. Eso vendría siendo eurodólar, libra dólar y todos los activos como divisas. Y ya meterte al mar, literal al mar así, no a una alberca más profunda, al mar, vendríamos hablando de lo que es el oro, ¿ok? O los índices como el US 30. Entonces, para que tengas esa pues conciencia de que si tú eres muy, muy nuevo, lo primero que tienes que hacer es entender los conceptos de la estrategia en paridades como divisas y de ahí aumentar la dificultad yéndote a índices o yéndote a materias primas, ¿vale? Entonces, la meta final, recuérdalo muy bien y esa frase es bien importante, con eso me despido de este entrenamiento. La meta final no es tener más dinero, la meta final es tener más libertad, ser más libre. ¿Sale? Entonces, libertad de qué? Libertad de poder ir a donde quieras, comer lo que quieras, hacer lo que quieras, ir a donde quieras, conocer a las personas que quieras, ¿ok? Y que el dinero no sea ningún problema, ¿vale? Entonces, eso vamos a estarlo trabajando en los próximos meses y años acá en esta comunidad para que tú puedas tener un muy buen resultado, pero es importantísimo que tú seas disciplinado y constante con este proceso para que tengas el resultado, ¿vale? Entonces, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este entrenamiento. Te sugiero continuar con los que están abajo, con los que están aquí en el school, para que sigas teniendo muy buenos resultados, ¿vale? Entonces, hasta luego y muchas gracias.